Bueno, bienvenidos a este encuentro. Vamos a compartir este taller de harinas saludables. La pregunta es por qué debería dejar las harinas y cómo reemplazarlas. La idea es contarles de qué se trata esto de ir alternando las harinas que son vacías de energía por harinas que nos pueden dar una fuente de energía más sostenida en el tiempo, más nutricia y menos inflamatoria en nuestro organismo. Vamos a comenzar. Los granos, cada grano en su formato original, digamos, cuando son cosechados, tienen tres partes bien diferenciadas. Tienen la parte del salvado, donde están ubicadas las fibras, tiene la parte de los gérmenes, donde están las proteínas y las grasas, y la parte del endospermo, donde se encuentra el almidón. Ese es un grano típico. Estas son las tres estructuras que tiene bien diferenciadas, y cada una de estas estructuras traen el aporte nutricional de cada una de estas áreas de cada uno de los tipos de grano. Las harinas refinadas no son tan saludables y son un conflicto energético dentro del cuerpo porque es eliminado parte en el proceso de refinamiento, es eliminado tanto el salvado como el germen del grano, por lo tanto queda principalmente la parte central del grano, que es lo que tiene la mayor cantidad en condensación de almidones, ¿no? Entonces se pierde en este proceso gran parte de las aportes de fibra y los aportes nutritivos que los granos nos brindan para la alimentación. Entonces, este nivel de refinamiento tiene como resultado la construcción de la generación de moléculas muy grandes que el cuerpo no está preparado para poder digerirlos, por lo tanto van a pasar al estómago y van a pasar al intestino en un tamaño que luego va a ser difícil de gestionar por el sistema digestivo y por los intestinos, y lo que va produciendo con el tiempo, con el consumo, porque en general consumir de vez en cuando alguna harina refinada no debería producirnos mayores daños. El tema es que el consumo es reiterado, diario, varias veces al día en algunos casos, y entonces esto va a producir con el tiempo que las mucosas se vayan lastimando, que la pared intestinal se vaya lastimando, que se vayan generando distintos grados de inflamación y luego con el tiempo un grupo de patologías que están relacionadas con los intestinos o el sistema digestivo en cuanto a estos procesos inflamatorios, irritativos, donde hay una lesión dentro de estas mucosas, ¿no? Que van produciendo distintos síntomas. Bien, además estas harinas están vacías de nutrientes porque componentes como las fibras, las vitaminas, los ácidos grasos, los esenciales, las proteínas, los minerales como por ejemplo el magnesio, el hierro, el zinc, entre otros, que son que aportan los granos completos. Cuando uno consume una harina de un grano que es completamente así utilizado, va a lograr estos nutrientes en ese en ese consumo de alimentos. Cuando hacemos el consumo de estas harinas refinadas, esto nos estamos perdiendo incorporar dentro de la alimentación esta cantidad de aportes nutricionales que después depende del tipo de grano, van a ser las características nutricionales que cada uno nos vaya aportando, muy rica, muy diversa y que es muy positivo para la salud, ¿no? Cuando podemos consumir esta información nutricional que nos regala cada uno de los granos a través de los aportes nutricionales, poder consumirlas en conjunto hace que nuestras fuentes de nutrientes sean importantes, ¿no? Cuando lo obtenemos de esta manera. ¿Dónde los podemos encontrar? Y en todos los panes de panadería, los productos de panadería, los rebozadores, el pan rallado, las golosinas, las tortas, las facturas, las pastas, las masas, los cereales, los snacks, en los productos ultraprocesados, por ejemplo, se utilizan en la salsa, en las hamburguesas rebozadas, en las famosas patitas de pollo, en todos estos lugares en todos estos alimentos encontramos estas harinas refinadas, ¿no? Y traen problemas, su consumo sostenido con el tiempo, hay como varios, pero hay como cuatro problemas que son los principales, ¿no? Elevan el nivel de azúcar en sangre, por lo tanto el nivel de insulina y contribuyen con el tiempo a producir la disfunción metabólica. También nos aportan pocos nutrientes, por lo tanto lo que va sucediendo es que nos vamos desnutriendo, nos vamos debilitando
en el organismo, tienen productos que son tóxicos, entonces en su manufactura, en pequeñas cantidades, pero con el consumo reiterado se va produciendo una intoxicación interna en el cuerpo y suelen ser alimentos prácticos, accesibles, que cuando los consumimos y los tenemos a mano, lo que van haciendo es reemplazar de la dieta los alimentos más saludables por estos alimentos que son vacíos de nutrientes. Entonces van a tener problemas digestivos, intolerancias al gluten, tendencia a la inflamación, al estreñimiento, alteraciones en la flora bacteriana, déficit en el complejo de vitaminas B, enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la obesidad, ¿no? Las enfermedades inflamatorias en general están muy explicadas por el alto consumo de estas harinas no saludables, de estas harinas vacías de nutrientes, de estas harinas que son inflamatorias. Entonces van a elevar este consumo, van a producir aspectos como por ejemplo llevarnos a trastornos emocionales, elevar el riesgo de la depresión, llevarnos a la falta de energía, a la astenia, al cansancio mental, al cansancio físico, a los malos sueños, al sueño interrumpido, a la sensación de no descanso, a la somnolencia, ¿no? Y van contribuyendo de esta manera, elevando también porque como son adictivas, digamos, tenemos como ese consumo necesario de volver a realizarlo y son adictivas, hacen con el tiempo, por el pico de niveles de azúcar que se genere de glucosa, hacen un alto aumento del índice glucémico, de la glucemia, es decir, del azúcar en sangre, con todas las implicancias para la salud que eso tiene. Entonces, tenemos las harinas también sin TAC dentro de este grupo de harinas que queremos aprender, cómo utilizarlas, que TAC significa harinas sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno, que no contienen gluten. Entonces son muy utilizadas para las personas con intolerancia al gluten, con la celiaquía. Suele ser una opción para quienes no quieren consumir las harinas vacías, ¿no? Las harinas refinadas. El tema es que cuando uno consume mucho tiempo estas harinas sin TAC, va a tener también implicancias a nivel de la salud intestinal por su falta de fibra. También hay una implicancia a nivel de la nutrición del cuerpo por su carencia en nutrientes. Tienen una tendencia, como las harinas refinadas, debido a que tienen más grasa, más participación de grasa y de hidratos de carbono, a llevarnos a subir de peso también. Entonces, cuando lo tenemos como un consumo alternativo, con protagonismo en la cotidianeidad de nuestros alimentos y sostenido en el tiempo, también a largo plazo terminan teniendo algunos efectos secundarios el uso de este tipo de harinas. También una dieta sin harinas es negativa, es decir, hay como tres aspectos a considerar. Por un lado, las harinas refinadas no son saludables. Por otro lado, las harinas sin TAC a largo plazo producen efectos no saludables. Y como también una dieta sin consumo de harinas puede producir también consecuencias no saludables, fundamentalmente por la falta de esa energía de los hidratos de carbono que nos brindan también este aporte de glucosa y que además entramos cuando no consumimos hidratos de carbono en los procesos de cetosis y por un tiempo suelen ser procesos que uno incorpora dentro de un plan de alimentación con un objetivo por un tiempo acotado y regulado suele ser positivo, pero cuando uno lo extiende por más tiempo suele tener efectos negativos como trastornos en los ritmos cardíacos, estados emocionales alternados, falta de energía, que puede ser visto en pérdida del equilibrio, en mareos, pérdida de la masa muscular. Digamos, hay aspectos de la salud que se van afectando por esta restricción absoluta de los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, lo que van a hacer este tipo de dietas es, por un lado, carecer de ciertos nutrientes y por otro lado también puede generar, los carbohidratos generan, dice, en el área del cerebro lo que se llama la zona de recompensa, entonces no consumirlos puede tener una implicancia en el tiempo a nivel de los malestares más psicoemocionales, ¿no? Que están relacionados con este proceso. Ni hablar de la carencia de ciertos nutrientes, fibras principalmente, vitaminas del grupo B que las harinas nos brindan, ¿no? Las harinas saludables
nos brindan como aporte nutricional. Bien, ¿cuáles serían estas harinas saludables? Bien, para empezar diríamos que nos van a aportar alto nivel de nutrientes, una fuente importante de fibras, un gran poder nutritivo por ello, dan sensación de saciedad, por lo tanto son un complemento ideal para usar en nuestra alimentación y que no tiene el efecto negativo de las harinas vacías o harinas industrializadas que nos piden permanentemente consumir más, sino que con pocas raciones sentimos esa sensación de saciedad y además el cuerpo queda digiriendo esa harina que la digiere mucho más lento por la presencia de fibra, de nutrientes, que lo que digiere en una harina industrializada, ¿no? Entonces el cuerpo digiere una harina industrializada de una manera mucho más rápido y la fuente de energía de unidades de ATP que obtiene de esas harinas vacías es muy inferior a la que obtiene de las harinas saludables con alto poder nutritivo. ¿Qué van a hacer con el uso sostenido de estos carbohidratos buenos o carbohidratos que son más difícil o más trabajoso para el cuerpo de digerirlos, de procesarlos? Por supuesto que van a modificar nuestro cuerpo porque ayudan a constituir estructura muscular, porque ayudan a eliminar depósitos de grasa dentro del cuerpo, nos dan mayor sensación de ansiedad, nos ayudan a la salud cardiovascular, a la salud digestiva, a prevenir la obesidad, la diabetes, a tener un nivel de energía mayor, más importante, más fortalecido, ¿no? A eliminar los procesos inflamatorios, a reducir los procesos inflamatorios, a darnos una mayor sensación de saciedad, disminuyendo la ansiedad del picoteo. Mejoran también esos estados psicoemocionales, sobre todo los que están relacionados con la ansiedad. Ellas son, vamos a ver cuáles son estas harinas. Tenemos, una de las fuentes son las harinas de los frutos secos. Dentro de las harinas de los frutos secos vamos a tener las almendras, las nueces, las castañas y los pistachos, que son fuente de un complejo de minerales, de fibras, de omegas 3. No contienen gluten, por lo tanto pueden ser utilizados por las personas que tienen intolerancia al gluten. Entonces, estas son una fuente de nutrición por excelencia porque aprovechamos toda la nutrición de estos frutos secos que son riquísimos en minerales y riquísimos en fibra y en omega, ¿no? Es muy potente su nutrición. Otro es las harinas de las legumbres. Acá tenemos una gran variedad. Compartimos algunas, pero los garbanzos, lentejas, arvejas, las porotos, la algarroba, las habas, son ricas en proteínas, minerales, fibras, grasas saludables, contienen minerales importantísimos como por ejemplo el hierro y también son libres de gluten, por lo tanto lo pueden utilizar las personas que tienen intolerancia al gluten. Las harinas de legumbres tienen un amplio abanico de legumbres a las cuales podemos acceder para utilizarlas como harinas. Las harinas de la harina de coco, otra harina muy interesante que va a fortalecer el sistema inmunológico, ayuda a la salud ósea, a la salud cardiovascular, tiene un importante número de minerales, zinc, potasio, selenio, tiene propiedades, todas estas harinas tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y tampoco posee gluten, la harina de coco. También tenemos la harina de quinoa, un potente aporte nutricional en proteínas, en vitaminas, en minerales, en fibra. Ayuda a regular el colesterol, ayuda a mejorar los procesos metabólicos, ayuda a prevenir la inflamación y la oxidación celular, evita que se depositen grasas en las paredes arteriales. Es una harina que tampoco posee gluten. También tenemos las harinas integrales, que también tienen un alto valor nutricional. Si nosotros podemos conseguir harinas integrales que no hayan sido sometidas al proceso de industrialización, van a ser estas harinas que son completas, que pueden ser de trigo, de arroz o de maíz. De este grupo, la de trigo sí posee gluten, pero la de arroz y de maíz no, así que estas últimas dos son aptas también para personas con intolerancia al gluten y son harinas que al estar completo el grano nos puede brindar
todas las propiedades nutricionales que tiene ese grano, como por supuesto, como en todo este tipo de harinas, ese nivel de saciedad, nutrición con saciedad que hace que, y con una capacidad por lo que nos aporta estas harinas, estos elementos, de generar unidades de energía para el cuerpo más importantes, para que el cuerpo quede mucho más tiempo haciendo el proceso de digestión. Eso también es muy importante para la salud digestiva. Que no produce acumulación con procesos inflamatorios, porque no quedan esas sustancias que se utilizan para la digestión, esos jugos gástricos, esos que se utilizan para hacer procesos digestivos. Cuando nosotros consumimos una harina refinada, una harina industrializada vacía de nutrientes, es como que sobrasen todos esos nutrientes, todos esos líquidos que se usan para digerir, todas esas enzimas, todos esos jugos, y entonces eso produce un proceso inflamatorio adicional también porque no son utilizados adecuadamente, quedan como estancados dentro del estómago. Después tenemos las de semilla, que siempre se recomienda en este caso utilizar semillas y procesarlas antes de preparar. Siempre se recomienda hacer esta preparación no más de 4 horas con anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo muelo cualquiera de estas semillas, lo que va a suceder a partir aproximadamente de las 4 horas es que empiezan a oxidarse. Entonces se recomienda en estos casos, si las vamos a usar, hacerlas nosotros mismos a las harinas, procesarlas para molerlas y de esa manera poder obtener todo ese nutriente. Ricas en fibras, en ácidos grasos, en vitaminas, en minerales. Son de acuerdo al tipo de semilla, van a dar dos aportes. Si vamos a usar las semillas, incluso hasta podemos usarlas combinadas, podemos usarlas como complemento de otras harinas. Siempre podemos mezclar estas harinas que estamos viendo, usar de distintas fuentes una porción, una proporcionalidad de harina y con eso hacer nuestras propias pastelerías, panes, etcétera. Yo les voy a compartir luego, les voy a enviar un recetario práctico con algunas recetas para lo cotidiano, para el día a día, cómo hacerme una masa de tarta, cómo hacer una masa para empanadas, cómo hacerme unas pastas, cómo hacer pancitos, cómo hacer muffins, pastelería, cosas ricas, sencillas de la casa, de lo cotidiano, para poder incorporar el uso de estas harinas sin que tengamos que ser expertos en la cocina. ¿Sí? Son recetas fáciles, prácticas y económicas para lo cotidiano, para poder comer saludable y rico en casa, con un poco tiempo para hacerlas, porque a veces no tenemos tanto tiempo, que podamos resolver este tema de las harinas y tener que las harinas se transformen en un socio estratégico de nuestra alimentación. Bien, seguimos. Bueno, gracias. Terminamos. Entonces, el objetivo es ir reemplazando cada una de las instancias en el día en donde nosotros consumimos harinas, ir reemplazándolas por estas harinas que son potentes nutricionalmente, que nos van a ayudar a construir energía, a construir sangre, a mejorar el estado bioenergético de nuestro cuerpo y además nos va a ayudar a evitar procesos degenerativos, procesos inflamatorios, y eso se trabaja en la prevención. Nosotros al tener una mayor predisposición de energía, una mejor construcción de la calidad de la sangre dentro de nuestro organismo, vamos a poder también aportar hasta construir un sistema inmunológico más fuerte que nos va a ayudar a prevenir enfermedades, que nos va a ayudar a esa función que tiene el cuerpo de revisión del statu quo y detectar esos procesos de desequilibrio que pueden hacer que a tiempo se vayan resolviendo. Nos va a dar mayor vitalidad, nos va a dar mayor energía, nos va a como conectar más con la presencia del aquí y ahora. Para la medicina tradicional china, el campo de la salud mental también está
vinculado con el estado energético del cuerpo, cómo están mis órganos, cómo está mi sangre, cómo están los líquidos, cómo está mi salud, ¿no? Entonces, del estado energético de mi cuerpo, de mi vitalidad o no, va a depender también el estado energético o psicoemocional de mi sentir, de mi pensar, de mi parada frente a la vida. Entonces, empezar a incorporar estos pequeños, grandes ajustes en la alimentación, empezar a jugar, comprobar estas harinas, comprobar cómo resultarían los sabores, las mezclas, cómo me salen las recetas, empezar a incorporarla en lo cotidiano, en mi alimentación, hace la diferencia. Pequeños, grandes actos de salud y cuidado personal que hacen la diferencia, que mejoran nuestro estado de salud y que mejoran y dan una mayor o más equilibrado, más saludable proyección de mi estado de aquí hacia adelante. Así que trabajar en prevención también es cuidar qué es lo que comemos. Y las harinas en nuestra cultura son un alimento muy destacado, de alto consumo cotidiano. A veces no nos damos cuenta porque vamos como picoteando, ¿no? Es de alto consumo cotidiano. La posibilidad de poder incorporarlas nos puede ayudar, como les dije recién, a mejorar. Cualquier estado en el que yo hoy esté viviendo, esté en un estado de salud o no, me va a mejorar la vitalidad, la energía, la fortaleza de mi organismo, la capacidad de mi cuerpo para el proceso de sanación. Si estoy en un proceso de sanación, también va a estar directamente relacionado con la calidad de mi sangre, la calidad de mi energía, y ambas están directamente relacionadas con la calidad de los alimentos. Por supuesto que no hay que olvidarse de la respiración, de la conexión con la naturaleza, de los vínculos, los afectos, de la gestión emocional, de la actividad física, es decir, de los hábitos, de cómo elijo y decido cada día vivir, en qué condiciones decido vivir y llevar adelante mi cotidianeidad. Pequeños grandes actos hacen la diferencia. Desde ya, agradecidísima por el compartir y seguimos encontrándonos.